Solo 2 semanas sin él y mi vida se volvió un misterio helado. Hola, me llamo Laura Fernández, tengo 32 años. Mi mundo gira en torno a los partidos de fútbol, los entrenamientos y la espera constante. Mi marido, Sergio, es árbitro en las ligas europeas, y su agenda nos roba casi todo el tiempo juntos. Hoy se ha ido a Barcelona por 2 semanas para un torneo importante, y yo me quedo sola en nuestro piso del 10º piso en el barrio de Chamberí, en Madrid. Cuando la puerta se cerró tras él con un portazo seco, sentí una mezcla extraña de vacío y alivio. Solo el silencio, la ciudad vibrando a lo lejos y mi perro, un enorme mastín español llamado León. Es fiel, inteligente y siempre alerta. Se sentó junto a la puerta, como si vigilara no la entrada, sino mis pensamientos. Caminé hacia el salón y encendí una luz tenue. Las luces nocturnas de Madrid se reflejaban en las ventanas como estrellas flotando en un lago oscuro. Me serví un vaso de agua, pero en lugar de beber, apreté el frío cristal con la mano. En esas noches, la quietud interior se siente más profunda. León se acercó y apoyó su cabeza en mis rodillas. Su presencia siempre actuaba como un ancla para mí. Puse la mano sobre su espeso pelaje y susurré, otra vez solos, chico. Él gruñó suavemente, no con amenaza, sino como si respondiera. A veces me parecía que entendía cada palabra. Salimos al balcón. Abajo, Madrid brillaba como un océano interminable de luces, un mar de historias humanas. Respiré el aire fresco y, por un instante, sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. No desde la calle ni desde las ventanas vecinas, sino desde algún rincón dentro del piso. Me giré. León estaba en el umbral, con las orejas erguidas y alerta. Aquella noche decidí acostarme temprano, pero el sueño no venía. Afuera soplaba el viento, y desde el hueco del ascensor resonaban los cables metálicos. Me parecía oír pasos que retumbaban por el pasillo, ecos que nunca antes había notado. Desde que nos mudamos aquí, los ruidos raros eran habituales. Sergio decía que era solo la casa respirando, un edificio nuevo y sólido. Pero cuando él se iba, esa respiración se convertía en presencia. Aquella noche, mientras León ladraba hacia la cocina con el pelo erizado, descubrí algo inesperado en el suelo, una vieja fotografía en blanco y negro, amarillenta, que alguien había dejado al pie de la puerta. En la foto aparecían un hombre y una mujer en un balcón, y entre ellos, un perro que se parecía mucho a León. La imagen debía tener al menos 30 años. Mi corazón se aceleró al ver que en el reverso, escrito con letras temblorosas, decía, cuídalo. Él recuerda. Me quedé mirándola largo rato hasta que mis manos empezaron a temblar. Quizá era una broma tonta o el recuerdo de antiguos inquilinos. Pero, ¿cómo explicar que el detalle del balcón coincidía con exactitud? Desde entonces, todo cambió en la casa. León se volvió más nervioso, casi miedoso, y no se separaba de mí, sobre todo por las noches. A veces despertaba y lo encontraba mirándome con unos ojos llenos de una tristeza profunda y antigua. Y empecé a soñar con una mujer en un abrigo negro, que me decía, él te protege, pero también te eligió. Cuidado, no pierdas el límite. Me despertaba empapada en sudor. 2 semanas de soledad, de misterio sin resolver, y solo León a mi lado. ¿Qué historia guardaba aquella vieja fotografía? ¿Quién era realmente mi perro? Y, sobre todo, ¿qué esperaba yo descubrir en ese silencio tan espeso que había quedado en la casa? Cuando el reloj marcó las 9 de la mañana del segundo día, me desperté con la sensación de que algo había cambiado en el aire. La luz del sol entraba débil por las cortinas, pero la atmósfera seguía siendo pesada, como si la casa guardara un secreto que no quería revelar. Me incorporé lentamente, mientras León seguía dormido a los pies de la cama, su respiración tranquila contrastaba con el latido acelerado de mi corazón. Hola de nuevo, soy Laura. Desde que Sergio partió a Barcelona, cada instante se ha vuelto más intenso, como si el tiempo se hubiera comprimido dentro de estas paredes. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas con la vieja fotografía y las palabras él recuerda. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué el perro de la foto se parecía tanto a León? Mi mente se negaba a aceptar que fuera solo una coincidencia. Al levantarme, me puse mi vestido favorito,
uno sencillo pero elegante, de color azul marino, que se ajustaba suavemente a mi figura. Me calcé unos zapatos de tacón bajo, cómodos para moverme por el piso, y me senté en el sofá, donde León ya había despertado y me miraba con sus ojos color ámbar, intensos y penetrantes. Su pelaje blanco brillaba a la luz de la mañana, y parecía más imponente que nunca. Decidí que necesitaba distraerme y salir a caminar por las calles de Chamberí, el barrio donde vivimos. A pesar del bullicio habitual, hoy todo parecía más apagado, como si Madrid compartiera mi inquietud. Las fachadas clásicas de los edificios, con sus balcones de hierro forjado y las flores marchitas en las ventanas, me recordaban que la ciudad también tiene sus secretos guardados entre sus calles. Mientras caminaba, mis pensamientos regresaban a la noche anterior. Recordaba cómo León había estado inquieto, como si sintiera una presencia invisible rondando el piso. Me preguntaba si él podía realmente percibir algo que yo no podía. A veces, cuando me sentía más vulnerable, su mirada parecía atravesar las sombras, protegiéndome sin ruido, sin palabras. Volví a casa con la intención de investigar un poco más sobre la historia del edificio. Me senté frente al ordenador, vestida con una blusa blanca y unos pantalones oscuros, y empecé a buscar en archivos antiguos y foros locales. No quería que Sergio se enterara de mis sospechas, así que guardaba silencio, pero la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo me consumía. Descubrí que el edificio fue construido sobre un antiguo solar donde, durante la posguerra, hubo casas que desaparecieron bajo escombros y rumores. Una familia conocida, los Morales, había vivido allí décadas atrás. Tenían una hija llamada Isabel, apasionada por la esgrima, delgada y elegante, con el cabello largo y oscuro, que se parecía mucho a la mujer de la fotografía. Y según los registros, desapareció misteriosamente junto a su perro, un mastín blanco llamado León. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era posible que la historia de Isabel y su perro estuviera conectada con mi vida actual? ¿Y si León no era un perro común, sino un guardián de memorias pasadas? Cerré el ordenador y miré hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios. Madrid parecía un escenario de secretos, y yo estaba justo en el centro de ellos. Esa noche, antes de dormir, mientras me desvestía lentamente, dejando caer mi vestido azul sobre la silla, pensé en todo lo que había descubierto. La duda y el miedo me acompañaban, pero también una extraña sensación de que estaba a punto de entender algo crucial. León se acurrucó a mi lado, su aliento cálido rozando mi piel, y por primera vez, sentí que no estaba sola en este misterio. ¿Quién era realmente León? ¿Y qué esperaba la historia que yo terminara? El silencio de la casa parecía responder con un susurro apenas audible, invitándome a seguir buscando, a no rendirme. Porque lo que sucedería en las próximas noches cambiaría para siempre mi vida. Las horas se deslizaban lentas y pesadas aquella tercera noche, y yo sentía que el peso del silencio era casi insoportable. La casa, con sus paredes blancas y suelos de madera, parecía respirar conmigo, como si compartiéramos un mismo aliento contenido. Me encontraba sentada en el sofá del salón, envuelta en una bata de seda color vino que rozaba suavemente mi piel, mientras León permanecía a mis pies, vigilante y sereno. Hola, soy Laura otra vez. Más allá de la rutina diaria que me consume, ahora estoy atrapada en un laberinto de recuerdos ajenos y sensaciones inexplicables. La fotografía vieja, el nombre de Isabel, la presencia constante de León, todo encajaba, pero no sabía cómo ni por qué. Mi cabeza se negaba a aceptar que aquello fuera real, y sin embargo, no podía ignorarlo. La noche estaba fría, y la ventana abierta dejaba entrar un aire fresco que hacía danzar las cortinas con delicadeza. La luz tenue de una lámpara de pie proyectaba sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. De repente, un ruido seco me sobresaltó, el chirrido metálico de los cables del ascensor, tan familiar ya, pero esta vez acompañado por un leve susurro que no pude identificar. León se levantó de inmediato, erizando su pelaje blanco como la nieve, y se dirigió a la puerta del balcón, donde se quedó inmóvil, con las orejas erguidas. Me levanté y me acerqué a él, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en el pecho. ¿Qué ves, chico?, susurré, tocando su cabeza con suavidad. Sus ojos ámbar brillaban intensamente en la penumbra, y me pareció que su mirada contenía un mensaje que no podía comprender. Salimos al balcón juntos,
y el frío de la noche me caló en los huesos, pero no importaba. Afuera, la ciudad parecía estar envuelta en una neblina espesa y misteriosa, una manta gris que amortiguaba los sonidos y las luces. De repente, en el reflejo del cristal, vi algo que me heló la sangre, una figura femenina, de pie junto a León, vestida con una falda larga y oscura que rozaba el suelo. Su rostro no era el mío, sino el de una mujer que parecía salida de otra época, con ojos profundos y expresión solemne. Parpadeé, y la imagen desapareció. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el viento susurrando entre las hojas de los árboles y el latido constante de mi propio miedo. Volvimos al interior, y el silencio volvió a envolvernos. Me senté en el sillón, y León se acurrucó a mis pies, su calor reconfortándome. Intenté calmar mi mente, pero mis pensamientos se agolpaban sin cesar. Aquella mujer del reflejo, ¿quién era? ¿Era Isabel, la desaparecida? ¿O tal vez alguien que quería contarme algo? Cerré los ojos, intentando encontrar respuestas, pero solo hallé oscuridad y un nudo en la garganta. Me desvestí lentamente, dejando caer la bata al suelo y quedándome en ropa interior de encaje negro, que resaltaba la curva de mi espalda y la delicadeza de mis hombros. A veces, en esos momentos de vulnerabilidad, sentía una extraña conexión con aquella mujer desconocida, como si compartiéramos un mismo destino marcado por la soledad y el misterio. Me acosté, y León se tumbó a mi lado, como un guardián silencioso. El reloj marcaba la medianoche, y justo entonces, escuché un leve tintineo, parecido al sonido de un medallón deslizando sobre la mesa. Abrí los ojos de golpe, y la luz débil de la luna iluminaba un pequeño objeto en el suelo junto a la cama. Me acerqué con cautela y lo recogí. Era un medallón antiguo, con una fotografía dentro que no era la nuestra, sino la de una mujer con un mastín blanco en brazos. En el reverso, unas letras casi borradas decían, Estrella. Cuídalo. Él recuerda. Un escalofrío me recorrió la espalda, y supe que aquella noche no iba a terminar sin respuestas. ¿Qué significaba aquella advertencia? ¿Quién era Estrella? Y, sobre todo, ¿qué era lo que León recordaba? Mientras me sumergía en esas preguntas, una certeza empezaba a tomar forma dentro de mí. No estaba sola, ni en esta casa, ni en esta historia que parecía repetirse una y otra vez, como un eco del pasado que se negaba a morir. Aquella noche, el misterio se hacía más profundo, y yo sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Las primeras luces del amanecer atravesaban las cortinas de mi habitación, pintando el suelo con tonos dorados y suaves. Pero yo seguía despierta, sentada en el borde de la cama, con el medallón antiguo entre mis manos temblorosas. La imagen de aquella mujer con rostro serio y su mastín blanco me perseguía, y las palabras escritas en el reverso se grababan en mi mente como un presagio. Estrella. Cuídalo. Él recuerda. Hola, soy Laura. A estas alturas, la realidad y el misterio comenzaban a entrelazarse en mi vida de una forma que me sobrepasaba. No podía apartar la idea de que aquel medallón y León estaban conectados a algo mucho más grande que nosotros, algo que había atravesado décadas y que ahora me reclamaba. Me levanté despacio, con la bata de seda aún abierta, dejando que la brisa fresca de la mañana acariciara mi piel desnuda por debajo. Me dirigí al salón, donde León ya me esperaba, con sus ojos llenos de una sabiduría inexplicable. Él se acercó y apoyó su enorme cabeza en mi regazo, mientras yo acariciaba su pelaje con ternura y una mezcla de temor. Decidí que debía buscar respuestas de forma más directa. Así que tomé mi teléfono y llamé a Ramón, el vecino de al lado, un hombre mayor que siempre parecía saber más de lo que decía. Ramón es un hombre robusto, de cabello canoso y mirada profunda, que suele pasear cada tarde por el vecindario con su gorra de visera y su chaqueta de cuero gastada. Cuando le conté sobre la fotografía, el medallón y los extraños sucesos, me miró fijamente, con una expresión grave. Laura, este edificio tiene una historia que pocos conocen, pero que todos sienten. Aquí vivió la familia Estrella, una saga marcada por tragedias y secretos. Isabel, la hija, desapareció junto a su mastín durante la guerra, y muchos creen que su espíritu aún ronda por estos pasillos. Sentí un escalofrío, pero también una extraña calma. Por primera vez, alguien nombraba aquello que yo había sentido en cada rincón de la casa.
Ramón me invitó a pasar a su piso para mostrarme unos documentos antiguos que había guardado durante años. Allí, entre papeles amarillentos y fotografías en sepia, encontré la historia de Isabel Estrella, una joven esgrimista que soñaba con la libertad y la justicia en tiempos oscuros. Mientras hojeaba esos documentos, recordé aquella noche en el balcón, la figura femenina reflejada en el cristal, y la sensación de que alguien me observaba. ¿Era Isabel? ¿Y qué quería de mí? La idea de que León fuera el guardián de esa memoria me parecía menos descabellada con cada palabra que escuchaba. Al regresar a casa, me sentí envuelta en una mezcla de temor y determinación. Me quité la bata y me puse una blusa blanca de seda, que dejaba entrever mi piel, y unos pantalones ajustados que marcaban mis curvas con delicadeza. Mientras me miraba en el espejo del pasillo, noté que mi reflejo parecía más serio, más fuerte, como si el misterio me estuviera transformando. León me siguió a todas partes, como un alma protectora. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí que el vínculo entre nosotros se hacía más fuerte, más palpable. En el silencio profundo, escuché de nuevo ese tintineo sutil, y supe que la historia apenas comenzaba a desplegar sus alas. ¿Sería capaz de descubrir lo que Isabel y su mastín querían revelarme? ¿Y cómo afectaría eso a mi vida y a la de Sergio cuando regresara? El camino se presentaba oscuro, lleno de sombras y secretos, pero también con una promesa de verdad que no podía ignorar. Mientras me acostaba, con León a mi lado, la noche parecía susurrar que nada volvería a ser igual. Y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque en aquel momento comprendí que mi destino estaba irremediablemente unido al de aquella mujer del pasado y su fiel guardián. La noche cayó sobre Madrid envuelta en un manto de niebla que hacía que las luces de la calle se difuminaran en un halo misterioso. Me encontraba en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, con León recostado a mis pies y la vieja fotografía aún en mis manos. El silencio de la casa era casi absoluto, solo roto por el suave latido del corazón de mi perro y el eco lejano de la ciudad que no dormía. Hola, soy Laura. Esta es la mitad de mi historia. Y nunca imaginé que una ausencia pudiera abrir la puerta a un mundo tan extraño y oscuro. Sergio lleva días en Barcelona, y en este tiempo, cada rincón de la casa ha cobrado vida propia, como si guardara secretos que solo León y yo podemos percibir. Aquella noche, mientras la brisa fresca mecía las cortinas, escuché un ruido sutil proveniente del pasillo. Me levanté despacio, vestida con una camisa blanca que caía ligeramente sobre mis hombros y un pantalón de satén negro que rozaba mi piel con cada movimiento. León se levantó a mi lado, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad, atento a mis gestos. Avancé hacia el pasillo, y en el reflejo del espejo vi de nuevo esa figura femenina, aunque esta vez más nítida. Era Isabel, la mujer de la fotografía, con su falda larga y oscura, y una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Me miró fijamente, y por un instante sentí su presencia tan real que el aliento se me cortó. De repente, León comenzó a gruñir bajo, un sonido que no era amenaza, sino advertencia. La figura desapareció, pero la sensación de que algo o alguien nos observaba permaneció. Volví al dormitorio, tratando de calmar mi respiración acelerada, mientras León se acurrucaba a mi lado, como si quisiera protegerme de un peligro invisible. Al día siguiente, decidí que debía hablar con Sergio, aunque no quería preocuparlo. Llamé por videollamada, y al verlo, con su uniforme de árbitro y esa sonrisa acostumbrada, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Le conté, sin entrar en detalles, que algo extraño estaba sucediendo en casa, y que León parecía estar mucho más alerta que de costumbre. Sergio me miró con preocupación, pero también con un dejo de incredulidad. Laura, cariño, estás cansada. Quizás solo es estrés por mi ausencia. Su voz era suave, pero yo sabía que no era solo eso. Había algo más, algo que él no podía ver, pero que yo sentía en cada fibra de mi ser. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, la casa volvió a susurrar secretos. Sentí que las paredes respiraban, que los objetos se movían ligeramente, y que León estaba en alerta máxima. Me puse un vestido de encaje negro que había guardado para ocasiones especiales. Su tacto sobre mi piel me dio una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Mientras la oscuridad envolvía el cuarto, el medallón antiguo apareció de nuevo en el suelo, frente a la puerta del balcón. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí,
revelando otra vez la imagen de Isabel y su mastín. Pero esta vez, sentí que el mensaje era más claro, él recuerda. Protege. León se levantó y se dirigió hacia la puerta, como invitándome a seguirlo. Salimos al balcón juntos, y la neblina envolvía la ciudad, haciendo que todo pareciera un sueño. En ese instante, comprendí que no podía huir de aquello, que la historia de Isabel y su perro estaba entrelazada con la mía y que, de alguna manera, León era el puente que unía pasado y presente. Mientras miraba las luces difusas de Madrid, supe que esa noche sería crucial. Algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría para siempre el significado de la palabra hogar. Y aunque el miedo me apretaba el pecho, también sentía una extraña certeza, no estaba sola, y León no me abandonaría jamás. Nunca imaginé que la ausencia de Sergio desataría en mí una tormenta que arrastraría recuerdos y secretos que creía enterrados para siempre. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, la casa parecía viva, respirando junto a mí, y León, mi fiel mastín, se transformaba en un guardián silencioso de algo que yo no alcanzaba a comprender del todo. Hola, soy Laura. Después de tantos días sola, la sensación de estar vigilada, de sentir presencias invisibles, se volvió insoportable. Intentaba mantener la calma, pero la mente me traicionaba con imágenes y susurros que parecían venir de otro tiempo. Me preguntaba si todo esto podría tener una explicación racional o si estaba cayendo en un mundo que no podía controlar. En medio de ese silencio denso, escuché un ruido sutil proveniente de la cocina. Un sonido metálico, como el tintineo de una cadena o un colgante. Me levanté despacio, con mi camisa blanca ligeramente desabrochada, que dejaba entrever un poco de piel, y unos pantalones de lino que se movían con cada paso. León se puso en alerta, sus orejas erguidas y el pelaje erizado. Al llegar a la cocina, todo parecía en calma, pero en el suelo, cerca de la puerta del balcón, vi algo brillante, el medallón. Lo recogí con cuidado, y esta vez, al abrirlo, sentí un escalofrío profundo. Dentro, la fotografía había cambiado, ahora aparecían 2 personas, un hombre y una mujer, junto al mastín blanco. La mujer era Isabel, y el hombre, un desconocido que parecía protegerla. Justo en ese momento, León comenzó a ladrar hacia el pasillo, un ladrido urgente pero contenido. Seguí su mirada y vi una sombra que se desvanecía en el rincón más oscuro. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Era una alucinación? ¿O realmente había algo más en esa casa? Volví al salón, con León a mi lado, y me senté en el sofá, tratando de ordenar mis pensamientos. Pensé en Sergio, en cómo él siempre había sido mi ancla, y en lo lejos que estaba ahora, sin poder protegerme. Sentí que debía encontrar respuestas por mí misma, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. Mientras acariciaba a León, recordé las palabras del medallón, él recuerda. Protege, ¿quién era ese él? ¿El mastín? ¿El hombre de la fotografía? ¿O alguien más oculto entre las sombras del pasado? El miedo seguía ahí, pero también una fuerza nueva, una determinación que crecían en mi interior. Sabía que no podía huir de esa historia que había llegado conmigo a esta casa, ni de León, que era mucho más que un simple perro. Éramos 2 almas unidas por un destino que aún estaba por descubrir. Aquella noche me acosté con la incertidumbre ardiendo en el pecho, pero con la certeza de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Y mientras la oscuridad envolvía la casa, León se acurrucó a mi lado, su respiración cálida como un faro en medio de la tormenta, recordándome que no estaba sola en esta batalla silenciosa contra lo invisible. Nunca imaginé que la historia que creía conocer daría un giro tan inesperado que pondría en jaque todo lo que pensaba sobre la realidad y lo imposible. Esa noche, cuando la ciudad dormía bajo un cielo cubierto de nubes, el misterio que me seguía desde hacía días tomó una forma que jamás habría imaginado. Soy Laura, y esta es la verdad que, hasta hace poco, me hubiera resultado imposible aceptar. Mientras León y yo nos preparábamos para dormir, un sonido extraño resonó en el pasillo, un golpeteo rítmico, firme, como pasos que se acercaban lentamente. Me levanté, vestida con un camisón de satén negro que acariciaba mi piel y revelaba sutilmente mis curvas, y abrí la puerta con cautela. No había nadie a la vista, pero una corriente de aire frío me atravesó, como un suspiro del tiempo mismo. Entonces, de entre las sombras,
apareció una figura que no esperaba, Sergio, pero no el hombre que conocía. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y una expresión distante que helaba la sangre. No era él, o al menos no del todo. León se interpuso entre nosotros, mostrando los dientes, mientras yo intentaba comprender qué estaba pasando. La figura habló con una voz que parecía venir de otro mundo. Laura, no sabes todo lo que hay detrás de esta casa. No solo Isabel y su mastín están aquí. Sergio también lleva una historia que no ha terminado. Mi corazón se aceleró y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo podía ser que Sergio estuviera ligado a este enigma? ¿Qué secretos ocultaba? La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando en el aire un eco inquietante. Confundida y asustada, me apoyé en la pared mientras León me miraba con esos ojos llenos de una sabiduría que superaba las palabras. Sentí que todo lo que creía cierto se desmoronaba, y que la realidad que conocía era solo la superficie de un mundo mucho más oscuro y complejo. Al día siguiente, decidí investigar más sobre Sergio, sin saber que estaba a punto de descubrir secretos que pondrían en peligro no solo mi vida, sino también la de todos los que amaba. La conexión entre el pasado y el presente era más profunda de lo que podía imaginar, y León, mi guardián, parecía ser la clave para desvelarla. Esa noche, mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido, me puse un vestido rojo intenso que resaltaba mi figura y mis ojos, un símbolo de la fuerza que empezaba a brotar en mí. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás, y aunque el miedo me atenazaba, también sentía una determinación feroz. El misterio ya no era solo un susurro en las sombras. Ahora, era una realidad palpable, y yo estaba en el centro de una historia que desafiaba el tiempo y la razón. León, a mi lado, era la única certeza en medio de ese caos, el guardián que me protegería de lo que estaba por venir. La noche se volvió un torbellino de emociones y revelaciones, un remolino que arrastraba todo a su paso y me dejaba sin aliento. Lo que comenzó como una ausencia cotidiana de Sergio se había transformado en un laberinto de secretos que amenazaban con devorarme por completo. Soy Laura, y esta es la parte de mi historia donde la realidad se mezcla con lo inimaginable. Después de aquella aparición fantasmal de Sergio, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi instinto me empujaba a desenterrar cada verdad oculta, sin importar el precio. Aquella madrugada, vestida con un conjunto de encaje negro que abrazaba mi cuerpo con delicadeza y un ligero toque de sensualidad, caminé silenciosa por el pasillo del piso. León me seguía, su sombra blanca contrastando con la penumbra. Sentía que cada paso me acercaba a un secreto que había estado esperando ser descubierto durante décadas. Llegamos al despacho donde guardábamos algunos documentos antiguos. Con manos temblorosas, abrí un libro viejo que había encontrado entre las pertenencias de Sergio, cubierto de polvo y con páginas amarillentas. Al hojearlo, descubrí que contenía anotaciones sobre una familia llamada Estrella, sus tragedias y una conexión inexplicable con mi marido y con el mastín. Entre las páginas, había un dibujo a mano alzada, una mujer, Isabel, y un hombre que se parecía mucho a Sergio, junto al mastín blanco. La leyenda decía, el guardián de la memoria y el elegido. Mi corazón se aceleró. ¿Podía ser que Sergio y León estuvieran unidos por un destino que trascendía el tiempo? De repente, un ruido a mis espaldas me hizo girar. La puerta del despacho se cerró de golpe, dejándome atrapada en la oscuridad. León comenzó a gruñir, y en ese instante, sentí una presencia que me observaba desde las sombras. Una voz susurró, solo aquel que comprende el pasado puede salvar el futuro. El miedo y la determinación se mezclaban en mí, y supe que debía enfrentar aquello sin retroceder. Con una mezcla de valentía y ansiedad, encendí la luz del despacho, iluminando las paredes cubiertas de fotografías antiguas y cartas amarillentas. Mientras sostenía el medallón con la imagen de Isabel y el mastín, comprendí que la historia que había creído mía era solo una parte de un puzzle mucho más grande. Sergio, León e Isabel estaban ligados por un hilo invisible que cruzaba generaciones, y yo era la pieza que podía unirlos o romper ese lazo para siempre. Las sombras parecían susurrar secretos, y aunque el miedo me paralizaba, también sentía un fuego interior que me impulsaba a seguir adelante. León, fiel y silencioso, se acercó y posó su cabeza en mi regazo, como dando fuerza y consuelo.
Sabía que estaba entrando en un territorio donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba, pero también que no podía dar marcha atrás. La verdad estaba al alcance de mi mano, y solo quedaba descubrir qué papel debía jugar en esta historia que me había elegido a mí. La tensión en la casa se volvió casi insoportable, como si las paredes mismas contuvieran un aliento contenido, esperando estallar en cualquier momento. Cada rincón parecía cargado de energía, como si la historia que había permanecido oculta durante décadas estuviera a punto de manifestarse con toda su fuerza. Soy Laura, y esta es la noche en que todo alcanzó su punto máximo. El misterio que me había acompañado desde la partida de Sergio se convirtió en una tormenta imparable que amenazaba con arrastrarlo todo. León, mi gigante blanco de ojos ámbar, se comportaba como un guardián ancestral, vigilando cada sombra, cada susurro. Aquella noche me vestí con un vestido rojo intenso, de seda y encaje, que abrazaba mi cuerpo con una mezcla de elegancia y sensualidad. Sentí que necesitaba esa armadura de fuerza y feminidad para enfrentar lo que venía. La casa parecía respirar conmigo, y yo estaba preparada para descubrir la verdad, sin importar lo que costara. De repente, un estruendo sacudió el piso, un golpe fuerte que resonó en toda la vivienda, seguido por un sonido de cristales quebrándose. Corrí hacia el origen del ruido, con León a mi lado, sus patas pesadas marcando el ritmo de mi desesperación. En el salón, encontré la ventana del balcón abierta de par en par, las cortinas agitándose violentamente, y sobre el suelo, el medallón antiguo destrozado en 1000 pedazos. Mi corazón se aceleró y una oleada de emociones me invadió, miedo, rabia, desesperanza. Pero entonces, en medio del caos, escuché una voz clara y firme que parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez. Laura, todo está conectado. El pasado, el presente, y lo que está por venir. No puedes huir de tu destino. León se plantó firme, ladrando con fuerza hacia el vacío, como si desafiara a aquel espectro invisible. Sentí que algo me rodeaba, una presencia poderosa y ancestral que exigía atención. En ese momento supe que la historia de Isabel, de Sergio, y de mi propio destino estaban entrelazadas en un ciclo que se repetía una y otra vez. Mi mente se llenó de imágenes, Isabel en el balcón, León vigilando, Sergio con su mirada distante, y yo, atrapada en medio de todo, con la responsabilidad de completar algo incompleto. La realidad se desdoblaba, y la línea entre lo tangible y lo espiritual se borraba ante mis ojos. Mientras el pulso de la casa se aceleraba, sentí que estaba al borde de un abismo, con la verdad esperándome en el otro lado. León, con sus ojos brillando como faros en la oscuridad, era mi único ancla en ese momento de locura. Sabía que lo que sucediera a partir de entonces definiría no solo mi vida, sino también la memoria y el legado de aquellos que habían vivido y amado antes que yo. Y en medio de ese torbellino de emociones, me preparé para enfrentar lo inevitable, con el corazón abierto y la fuerza de quien sabe que no hay vuelta atrás. La oscuridad de la noche se cerraba sobre Madrid como un manto impenetrable, mientras yo me encontraba en el corazón de aquella tormenta que había consumido mi vida en las últimas semanas. La casa, el medallón, León, Sergio y la sombra de Isabel se entrelazaban en una danza peligrosa que parecía no tener fin. Soy Laura, y esta es la última parte de mi historia, por ahora. Aquella noche, vestida con una blusa de encaje gris que dejaba entrever mi piel y una falda larga que rozaba el suelo con elegancia, sentí que cada fibra de mi ser estaba al límite, lista para enfrentar lo desconocido que había llamado a mi puerta. León estaba a mi lado, imponente y sereno, sus ojos ámbar brillando en la penumbra como dos faroles que iluminaban un camino invisible. La casa vibraba con una energía ancestral, y el aire estaba cargado de secretos no revelados. De repente, escuché un susurro que parecía salir de las paredes mismas. Termina lo que comenzó, Laura. Mi corazón se detuvo por un instante, y sentí un frío que me recorrió la espalda hasta el alma. Sabía que estaba frente a una decisión que cambiaría todo. Me acerqué al balcón, donde la ciudad se extendía en un tapiz de luces y sombras. Allí, frente al abismo, sentí la presencia de Isabel, tan real y cercana que casi podía tocarla. Su mirada era una mezcla de tristeza y esperanza, y sus palabras resonaron en mi mente como un eco lejano. Él te eligió para continuar, para cerrar el círculo. En ese momento, comprendí que León no era solo un perro, ni Sergio un simple marido. Eran parte de una historia que trascendía el tiempo, una historia de amor,
Pérdida y redención que me había elegido como protagonista sin que yo lo supiera. El silencio se hizo absoluto, y por un instante sentí que el mundo se detenía. Pero entonces, un ruido sutil rompió la quietud, el latido firme y constante del corazón de León, recordándome que mientras él estuviera a mi lado, no habría oscuridad que pudiera vencerme. Con lágrimas en los ojos y el alma temblando, cerré la puerta del balcón y giré hacia el interior de la casa. Sabía que el camino que tenía por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero también sabía que no estaba sola. Y así, con León a mi lado y el misterio aún latente en cada rincón, me preparé para enfrentar lo que viniera. Porque en esta historia, el amor y la libertad no son solo palabras, sino fuerzas que cruzan el tiempo y el espacio, uniendo destinos y almas en un lazo eterno. ¿Será esta la última vez que escucho ese susurro? ¿O acaso la historia apenas comienza a desplegar sus alas? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, nada volverá a ser igual.